Les saludo a nombre del SCELI, Espacio Multimodal Latinoamericano y Caribeño de la Educación Superior, en coordinación con la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea, la RIEL, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Hemos organizado un webinar sobre inteligencia artificial desde la perspectiva de los derechos humanos. Establecer marcos éticos y normativos que guíen el uso responsable de la inteligencia artificial es un tema de importancia debido a la velocidad con que la tecnología avanza en la actualidad. Como bien señala el Alto Comisionado de Naciones Unidas, la inteligencia artificial debe tomar como base los derechos humanos. Es necesario detenernos a pensar sobre los beneficios de la IA, así como la preocupación de las conductas y acciones humanas sobre el adecuado uso de la herramienta en materia de regulación, por lo que se asegura que las ventajas son mayores que los riesgos, entre los que se encuentra la exposición a las personas al uso falso de su identidad, la privacidad de datos personales, el desplazamiento laboral, aunado al crecimiento de la brecha contra la población en situaciones de vulnerabilidad. Los principios en materia de derechos humanos propuestos por la UNESCO aplicados al desarrollo y uso de la inteligencia artificial reconocen que las tecnologías generadas por esta no garantizan por sí mismas la prosperidad de los seres humanos ni del medio ambiente y los ecosistemas. Señala también que es deseable que promueva y garantice la no discriminación y que sean accesibles para todos desde un uso responsable, promoviendo la sostenibilidad, el derecho a la intimidad, la transparencia y la protección de datos. Asimismo, recomienda por parte de los estados la evaluación del impacto ético, la gobernanza para la previsión, seguimiento y aplicación, generación de políticas para el manejo de datos, el desarrollo y la cooperación internacional, contribuir a lograr la igualdad de género, que la IA genere aplicaciones para la gestión y el acceso a la cultura y la educación, promueva la investigación, la comunicación y el acceso a más y mejor información y en general emplear la inteligencia artificial para el bienestar social en la economía, el trabajo y la salud. En fin, la IA se relaciona con todos los ámbitos de participación humana. Para hablarnos más sobre el tema, hemos invitado a la doctora Alejandra Herrera, quien desde su mirada y experiencia profesional nos invita a reflexionar sobre esta nueva tendencia tecnológica, los desafíos e implicaciones en su relación con el marco de los derechos humanos. Bienvenida seas, Alejandra. Es un gusto contar con tu presencia. Muchas gracias, Pati. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar con tu presentación, daré lectura a tu semblanza. Alejandra Herrera Mendoza estudió en el Instituto Politécnico Nacional la licenciatura en Informática y la maestría en Ciencias Económicas. Por otra parte, es licenciada en Derecho, tiene la maestría en Administración de Organizaciones, es doctora en Ciencias de la Administración, en Gestión de la Tecnología y doctorante también en Derecho en ámbitos de la cultura por parte de la UNAM. Tiene diversos diplomados relacionados relacionados con gestión de la tecnología y la innovación transformadora y el patrimonio y derechos culturales. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Informática, miembro del grupo Gobierno de Tecnología de la Información y Comunicación TIC y vocal de la Red de Mujeres TIC en el Comité ANUYES TIC, del Consejo Asesor de TIC de la UNAM, de la International Association of Science Parks and Areas of Innovation y del Comité Científico del Congreso de la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica y de la Innovación. Es académica titular y coordinadora de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es docente en posgrados de diversas instituciones de educación superior y ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en diversas industrias, en consultoría estratégica para la innovación. Ha sido investigadora en temas de gestión de la tecnología y la innovación, también en lo que se refiere a la propiedad intelectual, empresas de base tecnológica, política pública y marco jurídico de la ciencia, la tecnología y la innovación. Ha publicado más de 20 capítulos de libros, diversos artículos y coordinado 2 libros. Ha asesorado más de 40 tesis de maestría y 9 de doctorado. Pues bien, ante este perfil, vamos a dar inicio a la presentación.
Cuentas con 45 minutos para hablar sobre el tema y daremos unos 15 minutos al final para preguntas que nos lleguen por parte del público que nos está acompañando. Reitero el agradecimiento y tienes la palabra. Muchas gracias, Patti. Pues me voy a permitir compartir la presentación. Desde luego quiero agradecer la invitación, especialmente porque quiero dirigir más bien esta conversación a, a mis compañeros. No sé si ahí se ve, ¿me pueden confirmar? ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve, perfecto. Bueno, yo quisiera, pues, dirigir esta presentación, en particular a mis colegas, que, pues, se dedican a desarrollar tecnología, ¿no? Hay, desde luego, gente muy experimentada que ha estado estudiando por muchos años los derechos humanos. Seguramente, en ese sentido, yo no vengo a decirles nada demasiado nuevo, ¿no? Y me parece que vale mucho la pena abordar desde distintas perspectivas esta conjunción de temas. Sin embargo, me parece que sí es muy importante hacer o dar un enfoque también desde el punto de vista de la tecnología y del desarrollo tecnológico. Y esto lo comento en particular porque, pues, por muchos años he estado colaborando con personas que desarrollan tecnología, ya sea a nivel académico en las universidades o en los centros de investigación que pueden tener propósitos académicos o pueden tener propósitos de transferencia de tecnología hacia el sector productivo, por ejemplo, ¿no? Eh, También en la universidad, desde luego, en los distintos programas en los que he colaborado y también con las empresas. Y algo que yo he observado con los años es que, pues, tenemos ya de por sí en el sistema educativo en México, pues, un enfoque muy especializado que desde luego eso no tendría que ser un problema, no es algo criticable, al contrario, tenemos que ir profundizando en el conocimiento para entender mejor lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y cómo esto tiene impacto en nuestro alrededor, sino que también al mismo tiempo se vuelve un reto para tratar de incorporar otro tipo de miradas en esos procesos en los que vamos desarrollando tecnología, es decir, hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, por eso me parece que es muy importante partir de que el desarrollo de la tecnología y desde luego el tema que nos trae a esta sesión, que es la inteligencia artificial, no es un tema nada más de, digamos, del diseño de marco jurídico o no es un tema solamente de los ingenieros e ingenieras, ojalá que hubiera más ingenieras, ¿verdad? O no es solamente un tema relacionado con aspectos sociológicos, de antropología social, etcétera, con el abordaje de los derechos humanos. No, es algo mucho más complejo y que me parece que pues nos muestra que hay una oportunidad precisamente de colaborar con otras disciplinas para tratar de ver estos temas que hoy parece que nos están agobiando en cierta manera y con mucha razón, eh, y tratar además de recuperar un poco lo que ya hemos vivido ante la inserción y la adopción masiva de otras tecnologías. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que yo quiero decir con esto que acabo de comentar es precisamente que desde mi perspectiva, pues la inteligencia artificial no es una tecnología nueva y seguramente quien ya se ha asomado a la historia de los desarrollos tecnológicos en el marco de la inteligencia artificial, pues sabrá que tiene incluso antecedentes por ahí. Yo he encontrado en la literatura antecedentes del siglo XIX, ¿no? Probablemente incluso algunas ideas antes sobre tratar, por ejemplo, de diseñar y construir algunos dispositivos para tratar de hacer un trabajo predictivo con estas técnicas de astrología y etcétera, ¿no? Para tratar de ver el futuro y tratar además de imaginarse cómo, eh,
al mismo tiempo imaginarse cómo podría ser el futuro. Entonces, y conocemos la máquina de Turing, ¿verdad? Y entonces vamos viendo cómo es que este propósito a lo largo de la historia de las distintas etapas tecnológicas que hemos vivido, pues siempre hay grupos de personas o normalmente grupos de personas, porque hay que decir que la tecnología y las ideas tecnológicas y los productos tecnológicos, pues no son el resultado de un trabajo aislado individual, siempre se requiere de hacer equipo con otras personas para que la tecnología pues tenga un avance integral, ¿no? Ya sea desde la contratación de colaboraciones o de alianzas, quizá necesitamos expertos o expertas en ergonomía, en el uso de materiales, en fin, una serie de conocimientos alrededor. Entonces, en esta historia, en donde hemos llegado hasta este momento, en donde parece que la inteligencia artificial es algo que nos agarra de sorpresa, pues yo diría que no, ¿no? O sea, en realidad nos hemos enfrentado a tecnologías que nos han hecho también empezar a cuestionarnos y quizá acelerar un poco las decisiones y ponernos a reflexionar. Al mismo tiempo, a lo mejor, desde el punto de vista del mercado masivo, hasta tener miedo, ¿no? O sea, si le pico acá o si le hago clic acá o antes de que existiera el clic, pues si le doy le toco un botón, algo vaya a pasar y yo no lo voy a controlar, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota con una de mis abuelas, que por cierto aprovecharé para recomendar un libro que vamos a sacar en diciembre sobre inteligencia artificial y hay otro que ya publicamos en diciembre del año pasado, los presentamos en la FIL de Guadalajara y yo narro un poco esta experiencia con mi abuela y así inicia el capítulo del libro del año pasado. Son los libros que ustedes pueden encontrar en publicaciones de Anuy Stick. Hay distintos temas ahí y la descarga es gratuita. Entonces, recuerdo esta anécdota con mi abuela. Yo trabajaba hace muchos años, ¿no? Con estas macrocomputadoras en donde utilizábamos las terminales que les llamábamos terminales tontas, que eran unos displays nada más, ¿no? Realmente el procesamiento lo hacía una computadora que con un cable largo o corto, dependiendo qué tan lejos estábamos de la computadora, pues operaba, ¿no? O procesaba. Entonces, pues un día yo llegué con mi abuela y le dije, pues yo trabajo con una máquina así, una computadora, ¿no? Y entonces cuando me equivoco al darle una instrucción, un comando, en inglés me dice que si quiere que me perdone, ¿verdad? Entonces, eso decía esa computadora, ¿eh? No voy a decir marcas para no asustar a nadie, ¿verdad? Pero así decía la computadora. Entonces, ah, cuando yo le narré eso a ella, que en ese momento no era una mujer tan mayor, tendría 60 años, quizá más o menos, ¿no? Eh, Me dijo, eso es cosa del diablo. Ten mucho cuidado porque eso es cosa del diablo. Entonces, pues yo regresé a mis labores de todos los días, desde luego, pues ella tenía sus propias creencias, porque era una reacción ante la incertidumbre, ante aquello que ella no conocía y que desde luego no sabía cómo funcionaba. Ella no era una mujer cercana a este tipo de tecnologías de información. Sin embargo, si vamos viendo las distintas generaciones tecnológicas, pero también las distintas generaciones humanas, cada vez nos vamos acercando más a que la tecnología pues sea simplemente un instrumento más que encontramos en casa, ¿no? Así como encontramos la licuadora y encontramos el teléfono fijo que todavía se conecta con Rosetta, creo que todavía hay oficinas y casas que los usan, pues así encontramos hoy día pues el acceso a Internet, ¿verdad? Y el acceso también a aplicaciones que ya incorporan inteligencia artificial desde hace muchos años. Entonces, si ya hemos recibido a este tipo de computadoras, luego el paso por las computadoras en estas arquitecturas de cliente-servidor, y luego empezamos a migrar hacia mayores especializaciones en donde las personas, en vez ya de ser generalistas, e igual programábamos, que jalábamos cables, que configurábamos una computadora o un dispositivo de salida, pues entonces el conocimiento se fue ampliando mucho más y eso obligó a la especialización. Y entonces llegan las personas que ahora trabajan
ya solo bases de datos y ahora las personas que solo diseñan arquitectura tecnológica de información, etcétera, etcétera. Entonces hemos ido en un proceso evolutivo en donde vamos en realidad madurando no solamente esos procesos de desarrollo tecnológico, sino también nuestra relación con la tecnología de información. Desde luego existen otro tipo de tecnologías que no voy a meterme en este momento, que no están directamente relacionadas, pero que sí nos van dejando ya un aprendizaje en donde llegan gradualmente, es decir, de manera incremental, no disruptiva, llegan nuevas tecnologías, mejoras tecnológicas, ¿no? Que a veces nos implica hacer las cosas de una manera un poco distinta o mucho distinta. Entonces, yo quisiera más bien recuperar eso. O sea, sí estamos ante un momento de adopción masiva, igual que lo estuvimos con el Internet e igual que lo estuvimos con el teléfono celular que nos ofrecía portabilidad, ¿no? Y en su momento las generaciones anteriores, o probablemente todavía contemos con esas generaciones hoy día, pues que seguramente también se sorprendieron al ver el monitor de la televisión llegar a su casa o en una tienda, ¿no? O estos equipos que emitían sonido, que de pronto se empezaron a llamar estéreos y luego modulares y hoy pues ya forman parte quizá de los museos. Yo ya vi algunos en algunas exposiciones de la historia de la computación, ¿no? Y de la ingeniería electrónica. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Pues estamos en el momento de la inserción masiva de la inteligencia artificial, eso es un hecho. Pero no es la primera vez que estamos ante un momento en el que pues tenemos que tratar de controlar los riesgos que esto implica, igual que lo hicimos antes, ¿no? Eh, por tanto, estamos en un proceso de adopción, pero el proceso de adopción pues está lleno también al mismo tiempo, o sea, mientras vamos adoptando las nuevas tecnologías y vamos tratando de entender de qué tratan, cómo se manejan, al mismo tiempo están llegando sobre esas mismas plataformas nuevas ofertas todos los días y nuevas aplicaciones, ¿no? Y nuevas formas de resolver los problemas con la inteligencia artificial. Entonces, estamos en un doble reto porque no solamente estamos en la posición de tratar de controlar los riesgos, sino también de, al mismo tiempo que estamos tratando de controlar lo que ya conocemos, ya están llegando cosas nuevas porque a esa dinámica tecnológica hemos llegado, ¿no? Las famosas curvas S en donde todo de pronto despega de manera aparentemente incontrolable. Esto significa que seguimos viendo que esta oferta tecnológica pues trae nuevas aplicaciones. Entonces hemos visto y además hemos escuchado en los diferentes foros, en diferentes especialidades, cómo la inteligencia artificial, y Patti incluso acaba de comentar en la introducción, que llegan nuevas aplicaciones pues absolutamente para todos los ámbitos, ¿no? Igual en la educación, igual en la salud, igual en la astronomía, ¿no? Y la inteligencia artificial nos puede tal vez facilitar el acceso a la comprensión de mucha información que hemos generado a lo largo de los años, que puede trabajar a través de patrones y otros métodos de análisis, ¿no? De analítica de datos, etcétera. Eh, y estamos en ese momento también en donde tenemos que cuestionarnos qué es lo importante de todo eso, ¿no? O sea, toda la información que hemos generado, seguramente habrá información que no nos resulte relevante en algún momento y en otros sí, y habrá que tener, digamos, la inteligencia técnica, científica, para poder determinar cómo hacemos que esa información nos agregue valor y que además a través de la inteligencia artificial nos permita tomar decisiones acertadas. Por tanto, pues esto es un fenómeno tecnológico, pero también social. Y en ese sentido, aquí pues yo invitaría a las personas, realmente yo no he encontrado mucha gente que se dedique a esto, si me equivoco, ojalá por ahí me puedan mandar un correo para decirme que ahí están y de qué va su obra, pero la gente que estudia el efecto social de la tecnología, ¿no? O sea, los estudios sociales sobre tecnología y ciencia, que es una rama muy interesante, que vale mucho la pena de pronto encontrar gente que está en estos temas y conversar con ellos y ellas.
Y entonces, por tanto, pues no sé si estamos en todo caso hablando de que en este momento la innovación en inteligencia artificial se trata de una innovación gradual, o sea, que va poco a poco, ¿no? Cambiando y que se va insertando, o en este momento podríamos tomarla como una tecnología radical. Y yo diría que es radical en el sentido de que vamos adoptándola de manera ah, pues avasalladora, ¿no? Pero que es gradual en el sentido de que es una tecnología que ya se ha desarrollado desde hace años y que ha venido evolucionando hasta el momento en el que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces, yo aquí traigo algunas definiciones de la inteligencia artificial, no las voy a leer todas, en realidad la parte que más me interesa es comentar cómo es que les traigo algunas desde el 1958, hay otras anteriores, pero vamos viendo cómo es que las primeras concepciones de lo que podría ser entonces la inteligencia artificial se centraban mucho más en el diseño de máquinas, ¿no? O sea, una máquina que sea tan inteligente como las personas. Sin embargo, vamos avanzando y vamos haciendo, o las personas, ¿verdad?, especializadas en estos temas, van haciendo mucho más referencia al valor de los datos, al valor de la información a través de las máquinas. Entonces, las máquinas o el hardware ya no es el fin último, ¿no? Sino que es un medio para el aprovechamiento de la información que las personas hemos ido generando a través de los años. Entonces, esta concepción cambia, o por lo menos desde mi punto de vista, tendría que cambiar también la forma en que se van construyendo los agentes de inteligencia artificial, porque en todo caso estaríamos del lado, digamos, de que esto tenga más un enfoque en las personas que en el equipo mismo, ¿no? Y por eso es que yo inicié esta conversación hablando de lo importante que me parece que es que estos temas lleguen a los grupos de ingeniería, pero no solamente a las personas que por su propia mano desarrollan la ingeniería, sino también a las personas que se apoyan del desarrollo de la ingeniería para otros propósitos, ¿no? Para quizá propósitos de tipo cultural o de tipo social o para la educación, etcétera. Entonces, realmente la tecnología pues tendría que ir acompañando los mejores propósitos de las personas para pues vivir en armonía, ¿no? Y cuidar también la casa común, pues que es el planeta, ¿sí? Entonces, lo que vamos observando pues esta participación de la inteligencia artificial cada vez mucho más cercana, que si ustedes ven aquí en el video, pues yo tengo ahí un robot, ¿verdad? Que está haciendo un ejercicio con una persona en un juego. Desde luego, pues el robot y las personas que trabajan en ingeniería robótica, pues saben muy bien cómo es que se puede diseñar un robot que requiere de algoritmos, pero además requiere de la comprensión de la ingeniería mecánica, seguramente trae también pues circuitos integrados, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues lo que está pasando ahí es que estamos viendo que también está a partir de la identificación de los movimientos del contrincante en el juego, pues entendiendo cuáles son las alternativas a partir de seguramente otros juegos que ya fueron alimentados u otras sesiones de juego que ya fueron alimentadas, ¿verdad? Entonces, la importancia, digamos, de entender que esto igual que nos puede facilitar la vida, igual nos puede alejar de las personas, ¿no? O sea, al rato podría yo simplemente comprar un robot para tener con quién jugar en vez de salir. Entonces, ahí hay retos, ¿no? Desde el punto de vista social, con los que debemos también discutir, ¿no? O sea, ver cómo es que esto afecta incluso la vida social de las personas. Desde luego, las tecnologías de inteligencia artificial, pues le estamos apostando a que nos den eficiencia y agilidad, ¿no? O sea, cometer menos errores, ¿verdad? A hacer un mejor aprovechamiento del tiempo y de la información y tomar decisiones informadas, pero de manera mucho más rápida, porque a veces eso es importante. Esto implica que en estas experiencias, pues, los agentes de inteligencia artificial, pues lo que van
trazando, pues es una acumulación exponencial del conocimiento, ¿no? En donde se alimentan de distintas fuentes y de distintas experiencias que quedan registradas pues pues toda la arquitectura de cómputo que existe en el mundo, y entonces a partir de ello pues generar nuevas experiencias y nuevo conocimiento, que es parte de lo que estamos apostando. En ese sentido, debo decir que hemos estado trabajando eh, también en estos grupos de ANU y STIC, también en mi universidad, en la Ibero, etcétera. Hemos estado trabajando pues estas discusiones sobre el mundo, digamos, el mundo a través del uso de la inteligencia artificial como un instrumento más, ¿no? De casa, de oficina, del trabajo profesional en las distintas áreas. Y tratamos de identificar qué tan importante era contar ya con una ley de inteligencia artificial, ¿no? Y la ley, me voy a regresar aquí un poco, la ley en México, bueno, pues seguramente todos o casi todos y todas sabemos que no hay una ley de inteligencia artificial en México, y que sin embargo lo que pueda hacer una ley, pues tendría que apegarse a lo que mandata la Constitución. Y yo me traje aquí un primer párrafo del artículo primero de la Constitución Política que hace mención a todas las personas, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos dice, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y, y esto está, desde luego, dado que México fue un país signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues está alineado, ¿no? Igual al artículo primero de esta declaración, en donde también hace referencia a todos los seres humanos, ¿no? Eh, y esto, déjenme decirles que desde este punto de vista, digamos, del planteamiento del principio constitucional, en donde se refiere a todas las personas como entes de derechos, ¿no? Y de obligaciones, desde luego, también. Eh, pues es que la Constitución en México pues es una Constitución que puede tener muchas, o que debería o podría, o depende de la opinión de cada persona y de su acercamiento a estos temas, pero que podría tener pues mejoras, pero y que sin embargo los principios constitucionales son francamente especiales, ¿no? Después de hacer una revisión en otros países, pues hemos identificado en un análisis que hicimos de 12 países, hemos identificado que nuestra constitución precisamente desde el artículo primero habla de los derechos de las personas y de las garantías individuales que antes se llamaron, ¿no? No pasa así en otros, hablan de cómo está estructurado su gobierno, ¿no? Cómo se administran los recursos, etcétera. Y acá en México partimos precisamente de las personas. De ahí, creo que es un punto de partida que hay que señalar y que tendría que trazarnos la ruta hacia la recepción y adopción de estas nuevas tecnologías. Entonces, desde luego, pues la Constitución, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla del derecho de las personas al goce de los beneficios de la ciencia y de la innovación tecnológica, ¿no? También de las artes y a tener pues los beneficios de la vida cultural en la comunidad. Entonces, sin embargo, pues también como sujetos de derechos, pues también tenemos que responder por obligaciones y digamos que la obligación central pues es también respetar a los otros, ¿no? O sea, en el ejercicio de los derechos comunes, pues respetar también el derecho de las otras personas y entonces en ello esperar que también nuestros derechos sean respetados. Entonces, en ese sentido, lo que ocurre, y también como parte de la introducción ya se mencionaba, es que pues tenemos que tomar decisiones ya no solamente con una ley, o sea, incidir en el marco jurídico. En este estudio que hemos estado realizando, pues hemos identificado que los países están hablando de gobernanza, ¿no? Están hablando del gobierno, de la tecnología, pues sí, de la inteligencia artificial, pero es que hoy estamos hablando de inteligencia artificial y mañana vamos a hablar de otro tipo de tecnologías
que nos van a poner en una situación parecida, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo tendríamos que lidiar desde el marco jurídico, pero también de lo cotidiano, pero también de la inversión económica y la política pública, con esas nuevas tecnologías que de pronto llegan e irrumpen en nuestra vida, ¿no? Entonces, hoy por hoy y en el futuro y antes que no fueron considerados, pero que se han estado atendiendo en los últimos años, pues el manejo de los datos personales que pone un manejo inadecuado pone en riesgo a las personas, ¿no? Pero además también vulnera sus propios derechos a la privacidad. Y con esto estoy hablando no solamente de nombres y de datos de contacto, sino el derecho a la imagen, por ejemplo, ¿no? A la imagen y a la voz. Eh, el desplazamiento laboral, que ya también mencionaba Patti en la introducción, eh, y, que, y que puede provocar el desplazamiento de algunas profesiones u oficios, ¿no? En donde hay manera de prepararse para eso. Hay que buscar literatura, hay que buscar otras prácticas. ¿Cómo hacemos para ayudarle a las personas a que se vayan preparando en nuevas actividades que la nueva tecnología permite, como por ejemplo, monitorear, ¿no? Monitorear que la inteligencia artificial esté haciendo correctamente el trabajo, que no tenga fallas, que no vaya a invadir, digamos, espacios en donde no deseamos que invada, etcétera. Entonces, quizá volvernos, en vez de volvernos operativos, digamos, digamos, en meter las manos, a lo mejor encontramos otras funciones y otras actividades alrededor de estas nuevas, de la aplicación de las nuevas tecnologías. Entonces, desde el punto de vista ahí les voy a recomendar un estudio que hizo, por cierto, un estudiante de la Universidad Iberoamericana, ya egresó. Él trae una propuesta eh, de un método, digamos, para reducir el desplazamiento laboral pensando en las personas, precisamente ante la inserción de nuevas tecnologías. Gerardo, no, lo pueden buscar así como método para evitar o para disminuir, perdón, el desplazamiento laboral. Así lo pueden buscar en el repositorio de tesis de la Ibero. La discriminación, ¿no? La discriminación, pues no solamente de color y de estatura, sino de género, ¿no? De identidad de género, de sexo, ¿verdad? De nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. Pero me parece que también dentro de esta revisión que hemos hecho de los países, pues no solo habla de estos tres elementos o posibles riesgos, sino que también los países están buscando antes de hacer el marco jurídico y ya se apuraron. Yo no sé si van a ser exitosos como lo están planteando, porque seguramente también trabajan con un grado de incertidumbre, a pesar de que sean países desarrollados y que tengan algunos controles ya pues un poco más adelantados en este tipo de inversiones. Pero hablan de la inversión. O sea, inversión para apoyar a los emprendedores y las emprendedoras a que desarrollen nuevas tecnologías basadas en agentes de inteligencia artificial. ¿Cómo le metemos dinero para que esto ocurra y se generen empresas, ¿no? Pero no solamente pues esperar a que alguien levante la mano y diga, pues yo es que yo quiero abrir una empresa porque traigo un pequeño desarrollo, sino también formar las capacidades humanas. Entonces, invertir recursos en programas universitarios, en laboratorios, en preparar a los profesores y las profesoras que van a preparar a estos estudiantes para que lleguen a la industria y que lleguen también a desarrollar tecnologías y hagan investigación, ¿no? Pero también están hablando de alianzas internacionales, porque esto no se hace solos. Hacer un marco jurídico especial para el país nos va a enfrentar a los retos de la jurisdicción en el trabajo, ¿no? A distancia, en darle servicio a clientes en el extranjero o al revés, ¿no? Que nosotros seamos los clientes o usuarios de esas tecnologías que se desarrollan en otro país que trabaja con otro marco jurídico. Entonces, necesitamos también el diálogo en el ámbito internacional. Entonces, no es una cosa menor, es mucho más compleja que hacer solo una ley de inteligencia artificial y que me parece que se tiene que llevar a todos estos ámbitos.
Eh, bien, ¿cuáles son los retos, no? Que desde mi perspectiva y también en los diálogos que hemos tenido y en los análisis que hemos estado trabajando, eh, los retos y los elementos que hay que considerar en este trabajo de discusiones en los mercados, con las empresas, desde luego es deseable que se incorporen las discusiones los distintos actores que tienen que ver con el sistema de innovación, pero también los externos, ¿no? O sea, los otros países, nuestros socios comerciales, etcétera. Y sobre todo, definir en dónde podemos desarrollar capacidades incluso para generar nuevas tecnologías y no solamente ser compradores de tecnología, que no siempre ser compradores de tecnología es malo, así hemos vivido, vaya, ¿no? O sea, hemos resuelto de alguna manera la vida, pero me parece que sí tenemos capacidad de ir construyendo otros recursos para ir surgiendo en algo muy especializado, en lo cual ya se han hecho muchos estudios en agendas de innovación, en vocaciones regionales, etcétera. Entonces, algunos elementos que dejo por aquí. Trazar los principios, ¿no? Y me parece que desde el marco constitucional ya los tenemos, ya hablamos de que todas las personas somos sujetas de derechos humanos, ¿no? En el territorio mexicano y además esto ya lo hemos aceptado en el ámbito internacional. Entonces, la inteligencia artificial debería servir a las personas y a la casa común, al planeta, ¿no? Al cuidado del medio ambiente. A los siempre manteniendo en mente que tenemos claros pues un conjunto de derechos humanos y yo aquí desagregué los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que si los separamos ya cada uno de estos tiene ya su propia discusión y hay todo un cuerpo de conocimiento jurídico y social sobre esto, ¿no? Enfoque amplio, proyecto de nación, ¿no? Pero pensar que la ley no es el único producto que tenemos que generar. Es una discusión a nivel más alto, a nivel de gobierno, no del gobierno federal o municipal, sino del gobierno de país, ¿no? De la gobernanza de la tecnología que queremos construir, con perspectiva de género. Y aquí yo hablaba de lo importante que es que mis colegas de las ingenierías o las personas que están relacionadas con los desarrollos tecnológicos, pues se asomen a estos temas de los derechos humanos, pero su relación con el desarrollo tecnológico. Y yo les dejo un par de ejemplos, ¿no? Pensemos si para quien use coche normalmente, y si es mujer, ¿no? Pensemos un poco en el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad, a menos que alguien me diga, si alguna mujer me dice súper cómodo, bueno, pues ya que nos comparta su experiencia y por qué considera que es un diseño súper cómodo, pero es que es un diseño hecho para varones, ¿sí? Entonces, el cinturón de seguridad para las mujeres es un elemento incómodo. Lo que pasa es que hemos normalizado el uso porque es lo que hay, pero no es que haya sido pensado también para mujeres y más aún para mujeres embarazadas, por ejemplo, ¿no? Creo que va mejorando, digamos, el diseño, pero no llega a cubrir, digamos, las diferentes identidades y diversidad de cuerpos, etcétera. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que ya casi no lo vemos, pero las lavadoras, por ejemplo, que se abren abajo, ¿no? La puerta que se abre por abajo, no la que se levanta, sino la que está por abajo, fue un producto, por ejemplo, que era muy incómodo para las señoras cuando se solía vestir solo con vestidos o faldas, ¿no? Pues era un producto muy incómodo porque pues se tenía la usuaria que agachar para estar metiendo la ropa, echar el jabón, luego sacarla, etcétera, ¿no? Diseñado, pues, no pensando necesariamente en que la mayoría de las personas pudiera usarlo cómodamente. Entonces, con estos dos ejemplos, lo que quiero es representar la importancia de pensar en la diversidad de personas que existimos en el mundo. Entonces, por ahí entrarle a entender que hay que pensar un poco más en las personas y un poco menos en que la tecnología se vea muy bien, sino necesitamos tecnología que funcione muy bien y que le sirva a la mayoría de las personas. Y pensar en aquellas en las que hay que hacer incluso tecnologías muy especializadas.
Tensiones entre agentes. No es que todo el mundo va a estar feliz, ¿verdad? Por las decisiones que se tomen. Eh, Cada grupo, cada actor, cada agente, pues tendrá sus propios intereses y su forma de ver el mundo. Y bueno, parte de la política es eso, ¿no? O sea, jugar entre estas tensiones para tratar de encontrar el mejor arreglo posible para la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Esto implica un aprendizaje continuo. Entonces, yo diría que tenemos que discutir la inteligencia artificial, pero de verdad yo insisto en que tendríamos que discutir más bien también cómo recibimos la inteligencia artificial y cómo nos preparamos para las siguientes tecnologías que vengan o los siguientes tipos de inteligencias que lleguen a nuestra vida, ¿no? Y desde luego, pues abordar los acuerdos internacionales. No dejar de lado, y bueno, nosotros que nos dedicamos a la educación, particularmente la educación superior, ¿no? Y que estas tecnologías tendrían que ser herramientas para llegar a mejorar la calidad de la educación que proveemos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, y que nos ayuden a fomentar el pensamiento crítico, ¿no? A irles acompañando, enseñarles, y nosotros y nosotras mismas hacer procesos de discernimiento para ir dialogando con ellos y con ellas y provocar o invitar a hacer una toma de decisiones responsable, no solamente sobre el uso de la tecnología, sino su aplicación y su impacto en otros, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí cierro, querida Patti. Estoy pendiente de lo que tú me digas. Muchas gracias por su atención. Pues al contrario, muchísimas gracias por todo esto que nos has estado compartiendo. Me llama mucho la atención la anécdota de tu abuela. Pues yo creo que más de una persona reaccionó ante esta que comentas, y seguramente recordamos algunas historias personales, pero básicamente se debía a que no se entendía qué hacía el equipo, ¿no? Y sobre todo el cómo lo hacía. Todo era sorpresivo y deslumbrante. Hoy día, conforme se va avanzando la tecnología, sigue dejándonos siempre con dudas en su inicio, mientras entendemos para qué sirve, cómo se utiliza, etcétera, y mientras empieza a formar parte como de la vida cotidiana, cuando se vuelve inmersiva dentro de las cosas que estamos haciendo, genera siempre desconfianza y muchos miedos, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que se le empieza a dar vida a las tecnologías también. Hiciste que recordara cuando se empiezan a personalizar los equipos, ¿no? No me falles, por favor, imprime, ¿por qué estás lento? Entonces se le da vida ya a las cosas que son de carácter material, que ya empiezas a identificarte y a hacer extensiva de las propias personas, el uso de esta tecnología, ¿no? Y con la inteligencia artificial, evidentemente hay otros momentos de sorpresa sobre lo que se logra hacer. Y todos los días, y si no todos los días, de manera muy cotidiana, conocemos o vamos viendo las aplicaciones que se le dan a la inteligencia artificial, que además hay muchos tipos de inteligencia artificial que también ya hemos comentado aquí en algunas otras sesiones, y la importancia de esta inserción masiva que está en todas las áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, como mencionábamos. La usamos, perdón, sin saberlo. Es decir, es transparente para nosotros, ¿no? Para muchos de nosotros. Simplemente está ahí bueno, mencionabas el ejemplo de los teléfonos celulares o los móviles, y bueno, hace uso de muchas herramientas de la inteligencia artificial sin que nosotros, sepamos cómo funciona, porque simplemente vemos que nos da otras posibilidades de manejo del aparato, y esto pues entre que nos sorprende, entre que nos resuelve la vida y entre que de repente nos da miedo utilizarlo, porque no sé ahora dónde me va a llevar y ahora ya me va a hacer bajar otra aplicación y ahora entonces no necesariamente estamos entendiendo de lo que se trata. Esta relación con la parte de los derechos humanos y me parece bien importante porque bien señalabas lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos los derechos también conllevan obligaciones, ¿no? Entonces hay que
ver qué nos permite, y además a qué nos compromete también el uso de este tipo de herramientas. En fin, hablaste de un montón de cosas. Estoy tratando de recapitular algunas cosillas para dar pie justamente a los comentarios. De hecho, a nivel internacional, la UNESCO le ha dado mucha atención y ha generado una serie de recomendaciones sobre los temas que los estados o los países pues deben incluir dentro de sus normatividades, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, a las personas, tomando en cuenta a las personas en lo individual, a las comunidades, al medio ambiente que dañe lo menos posible. Y esta lista de retos que nos menciona sobre en materia de derechos humanos y la inteligencia artificial, bueno, pues el tema de perspectiva de género es transversal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible por su importancia, ¿sí? Está presente también en todas las áreas sociales y ambientales, como ya mencionábamos, y me gusta mucho y destaco esto que señalaba sobre estudiar y discutir sobre lo que nos ofrece la inteligencia artificial. No solamente ser usuarios, sino entender un poquito más allá, sobre todo en el ámbito académico. Evidentemente, esto dependerá del área de conocimiento. No es lo mismo ser ingenieros que tienen ya un uso lo entienden ya desde la aplicación, desde la programación o desde el desarrollo de ciertos algoritmos que te permiten hacer cosas, sino también, pues, cómo vamos a fomentar este pensamiento crítico, de análisis, de toma de decisiones responsables, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Fíjate que te quiero comentar que tenemos aquí ay, algunas cosas que nos están diciendo directamente en en la, mm, en la transmisión que tenemos en vivo, además de saludos desde la Universidad San Juan Bautista del Perú, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hay ya tomamos nota, que hay una persona que dice que trabaja e investiga sobre el tema desde el marco de la sociedad digital, ética y educación, que me parece bien importante que tú estabas diciendo que por favor se pusieran en contacto contigo para que pudiéramos aprovechar esto que estaban trabajando. De hecho, ya tomamos nota, te vamos a compartir el correo que comparte. Y también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala mandan saludos, etcétera. Paso a las preguntas, a menos que quisieras comentar algo, algo adicional. Sí, solo un par de comentarios, Pati. El primero, también, solo lo voy a mencionar, desde luego no, yo no soy experta en eso, pero es esta línea de conocimiento que se ha estado ya trabajando, conformando un cuerpo de conocimiento, creo que va a desarrollarse de manera importante, que es sobre los neuroderechos, ¿no? O sea, la procuración, el cuidado, ¿no? En el manejo de la información y de las ideas y vaya, es complejo, pero que a través de las tecnologías de información, a través de imágenes, la misma información, etcétera, van, digamos, incidiendo en, digamos, un pensamiento no deseado en las personas, ¿no? O sea, lo que recibimos a través de la vista, de los oídos, de los sentidos, eh, por el uso de la inteligencia artificial y otro tipo de dispositivos. Entonces, neuroderechos es una línea de trabajo que va a seguir desarrollándose de manera importante y seguramente los especialistas y las especialistas nos van a dejar ver en poco tiempo con precisión de qué va esto, ¿no? Y el otro comentario es las poblaciones vulnerables ante la inteligencia artificial. Pensemos, por ejemplo, en los adultos mayores que tienen, digamos, poco acercamiento con la tecnología, ¿no? Y que son, además de los segmentos, pues, que pueden, le tienen un cierto miedo, digamos, a equivocarse por el uso de la tecnología, pero al mismo tiempo pueden confiar fácilmente en algunas cosas y entonces ahí ya entra en otras áreas tecnológicas, la ciberseguridad, ¿no? Por ejemplo, la seguridad de la información. Entonces,
digamos, por eso digo que esto es complejo. Hay muchos segmentos poblacionales en los que tendríamos que pensar y subir a la discusión. Ahora sí, yo, Pati. Gracias, exactamente, se abre un abanico muy, muy grande sobre áreas de atención. Fíjate, no sabía que ya se estuviera trabajando este tema de lo que se percibe a través de los sentidos, ¿no? Y pues es verdad, es un punto de atención y de reflexión y que nos llega a través de las tecnologías de manera diferente. Y bueno, pues te digo, muchas cosas que discutir. Hablar de los segmentos de edades o segmentos de las clases sociales, o en fin, hay una serie de quienes están. El tema de la accesibilidad también es fundamental, que también ya hemos comentado en otras sesiones. eh, lo cual es que se da por entendido que todo el mundo puede hacer uso de, de las distintas herramientas y no necesariamente así es, por el tema tanto del equipamiento como de acceso a la señal, ¿no? Y entonces, bueno, pues en fin, mucho, mucho que discutir. Tengo varias preguntas. En aras del tiempo te las leo todas Ujú. y tú selecciona cuál de ellas o cuáles de ellas quisieras responder para tratar de atender un poco a los comentarios que nos están llegando. Dice, se está trabajando para la regulación y detección de la violación de los derechos humanos en la IA, es decir, se tienen normas detalladas. Otra, ¿qué avances se tiene a nivel mundial, latinoamericano, del Caribe o en México? Bueno, ya mencionabas que poco, aunque hay algunos esfuerzos, pero en realidad hay poco, pero te lo señalo de nuevo por si quisiera recuperarlo. Luego, otra más dice, ¿cuáles son las medidas concretas que el gobierno mexicano debería implementar para proteger la privacidad de los datos personales? ¿Cómo se puede asegurar los derechos de las personas en contextos digitales frente a la creciente automatización? ¿Qué rol juegan las empresas tecnológicas en la protección de los derechos humanos en el desarrollo de inteligencia artificial? Una más, ¿cómo se puede evaluar y asegurar la transparencia y la responsabilidad en el uso de la IA por parte de las instituciones públicas? ¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones de derechos humanos en su labor frente a la evolución de la inteligencia artificial? Ya casi termino. ¿Existen iniciativas de colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil para abordar estos problemas? ¿Cómo se puede incluir las opiniones de las comunidades vulnerables en el proceso de desarrollo y regulación de la IA? ¿Qué medidas se pueden adoptar para garantizar el acceso equitativo de la información en la era digital? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ser utilizada positivamente para promover los derechos humanos en lugar de violarlos? ¿Qué papel tienen los ciudadanos en la promoción de un uso responsable y ético de la inteligencia artificial? Como verás, muchas preguntas, muchas inquietudes, algunas generadas ya desde dudas personales que se podían tener antes de la propia presentación y otras que se desprenden de lo que nos acabas de compartir. Pues adelante, por favor. Sí, quiero comentar primero sobre las iniciativas. En México, pues lo que nos han informado es que pues ya hay varias iniciativas sobre una ley, posible ley de inteligencia artificial, que no han, lo sabemos, no han avanzado en el sentido de que no contamos todavía con ellas, ¿no? Con una ley, vaya. Em, y, y yo no podría contestar por qué no han avanzado, ¿verdad? Porque es un tema más ahí de discusión de las comisiones legislativas, etcétera. Sin embargo, el año pasado probablemente haya iniciado en 2020, sí, seguramente fue a principios del año pasado, una iniciativa que fue encabezada por la entonces senadora Alejandra Lagunes, ¿no? Que se llama Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que convocó precisamente a empresas, a instituciones de educación superior públicas y privadas, y también a gobierno, ¿no? Entonces estuvo el INAI por ahí, en fin. Y lo que hicieron fueron mesas de discusión precisamente para generar al final una especie de acta, ¿no? En donde se expresaran
pues las preocupaciones, pero también las propuestas de los distintos grupos. Y ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama así, creo que es ania.org, pero búsquenla como Alianza Nacional de Inteligencia Artificial y por ahí van a poder ver el resultado de estos diálogos, que no se han traducido en una ley. Entonces, en eso estamos en este momento en México. En otros países, ¿qué normas hay? Bueno, sí hay marco jurídico en algunos países, pero insisto, los que hemos visto, estoy hablando de Canadá, Estados Unidos, China y Estados Unidos tienen una estrategia nacional de inteligencia artificial muy agresiva, o sea, agresiva en el sentido de que están determinando de verdad inversiones importantes para desarrollar industria de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ser el primero, ser el segundo en el mundo, eso es ser agresivo, ¿no? A eso me refiero, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, pues el marco jurídico, pero también la política pública, ¿no? Pero la negociación de los presupuestos, y entonces, ahora, lo que yo decía hace rato, ¿quién va a formar a las personas que van a construir esas soluciones de inteligencia artificial? Los que hoy estamos, ¿no? Entonces, a trabajar con los que hoy estamos, que somos los profesores y profesoras, para capacitar a los chicos que vienen en formación. Entonces, es una inversión grande, es una inversión pues, de amplio alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar a ver cómo es que ya tienen, digamos, una organización, insisto, no vamos a saber si funciona como lo han planteado o no hasta que veamos con el paso del tiempo los resultados. Eso es parte, ¿no? De diseñar política pública y estrategia nacional, pero lo que sí vamos a ver es mucha inversión. Y entonces, me parece que una estrategia importante, no solamente en la capacitación de profesorado y de la gente de investigación académica, pero también de investigación privada, que se formen en estos temas, sino también hay que viajar, ¿no? O sea, las becas para los chicos que están en formación, que se vayan a otros centros de investigación en China, en Estados Unidos, donde sea posible ir a prepararse, tener, captar el conocimiento, ¿no? Discernir, traerlo, incidir en otros, etcétera, sino cómo vamos a hacer, tenemos que sumar. Y bueno, el tema de las empresas y la responsabilidad de las instituciones de educación superior. Bueno, las empresas, por su naturaleza, pues buscan un retorno de su inversión. Esa es la naturaleza de la empresa, no son los terribles que tienen de la historia, que tienen unos colmillos gigantescos, ¿no? Que solo nos quieren devorar. Existe una figura que se llama sociedades mercantiles que tienen fines de lucro y existen, y eso es lo que hace que lo que se desarrolla por emprendedores con pequeños inventos o las universidades, etcétera, se conviertan en productos y lleguen al mercado. Eso es lo que hacen las empresas y esos productos los tenemos en casa y con esos productos es que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, entendiendo la función económica y social de la empresa, pues también hay que decir que su fin último pues es la rentabilidad, ¿no? Es tener una ganancia sobre una inversión. Entonces, en ese sentido, con estos elementos, pues también es que están discutiendo, ¿no? O sea, por eso yo hablaba de tensiones en el ambiente. Y eso se resuelve con política. Y a quien diga que no hace política, pues yo pensaría que está equivocado o equivocada porque todos hacemos política hasta en casa, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, hemos tenido, y hablo en plural, con los equipos que estamos trabajando, en particular hay un grupo de inteligencia artificial de Anuy Stick, si ustedes entran a la página de Anuy Stick, por ahí van a encontrar este grupo, yo participo en ese grupo, y algo que hemos hecho distintos talleres y pláticas, etcétera, las pueden encontrar también en YouTube, pero algo que me parece muy interesante es que se conectan los profesores y profesoras y dicen, ¿qué hago si mi institución no tiene un código de ética para el uso de la inteligencia artificial? Me urge, ¿qué hago? No entiendo qué es lo que puedo permitir y qué es lo que sí puedo o no puedo permitir, ¿no? Entonces, pues las instituciones probablemente estén en otros temas, les surjan otras cosas. Eh, por un lado, yo diría,
es importante que la institución designe un equipo que pueda hacer este trabajo, ¿no? Porque es un trabajo necesario. Pero si la institución no lo haga, profesoras, no lo hace profesoras y profesores, empiecen ustedes con sus primeras aportaciones. O sea, ¿qué es lo que ustedes, con la responsabilidad de profesorado y con una visión de que están formando personas, ¿no? Que tendrían que incidir positivamente en el futuro de todos los demás? ¿Qué es lo que ustedes permitirían que ocurriera ahí, considerando que hay que respetarse entre todos, ¿no? Es decir, teniendo presente los derechos humanos, asómense a la Declaración Universal para empezar, y el artículo primero, segundo y tercero de la Constitución son muy importantes. Y segundo, eh, el código de ética en el salón de clase, ¿sí? Se puede dialogar también con los estudiantes, ¿sí? No es un ejercicio unipersonal, sino que hay que involucrarlos para invitarles a generar confianza y conciencia de lo que se está abordando. Y mi último comentario sería, no prohíban la inteligencia artificial. Es decir, más bien acompañen el uso correcto de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a llevar pues una buena calidad en la docencia. Es una herramienta también. Muchísimas gracias, muy valiosos tus comentarios y con lo que cierras también es de tomar en consideración, porque sí ha habido algunos temores justamente por la falta de comprensión, para el uso de esta herramienta. Más bien hay que enseñarlos a usarlo de manera, más adecuada para sacarle provecho, ¿no? Entonces, y que lejos de satanizarse, bueno, pues se busquen sus bondades, sus beneficios y aprovecharla en procesos formativos, que es como nuestro foco de atención, ¿no? Estimada Alejandra, pues muchas gracias por tu aportación y que nos hayas permitido conocer sobre la inteligencia artificial y los derechos humanos, que es, como vimos, es un ámbito muy amplio. Te doy la palabra por si tienes algún mensaje de cierre antes de despedirnos. Me encantó tu presentación, seguramente vas a generar nuevas y más inquietudes. Ya veremos cómo, ahora que socialicemos además este video en el canal de YouTube del SSLI, seguramente habrá más reacciones y tendremos muchos visionados. ¿Algún comentario final, Ale? Pues solo agradecer la invitación, Pati, y preparemos personas para que pues en el futuro reciban otras tecnologías también, no solamente la inteligencia artificial. Es el momento de hacerlo, prepararnos para ser personas flexibles, pero también conscientes y responsables de que seguiremos enfrentando nuevas olas tecnológicas. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia en la transmisión en vivo. Recuerden que pueden consultar el video en el canal de YouTube del SSLI. Un saludo para todos y nos vemos en nuestro próximo webinar.